El verso 1 al 3 dice así: del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El mensaje tiene por título: no metas la pata. Si hay algo que define o describe muy bien la juventud, es la cantidad enorme de problemas y de errores que nosotros cometemos. Y todo a raíz de una ignorancia de lo que enseña la palabra de Dios. Dos de los tres versículos que acabamos de leer nos presentan palabras que hacen una oposición a lo que muchas veces los hombres queremos. En el versículo número 1 dice: más de Jehová, es decir, un pero. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Muchas veces en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros anhelamos o pensamos que está bien, Dios en realidad nos está dando un pero. ¿Sí? De que probablemente para nosotros no tiene nada malo, pero para Él sí. Probablemente no será pecado para nosotros, pero para Él sí. Probablemente un papá nos deja, pero el otro no. Probablemente en una iglesia nos dejaban hacer algo, pero en esta no. Siempre hay un pero allí que poner. Y en el verso 13 nos menciona o se nos enseña de una manera un tanto indirecta que la manera de evitar los peros de Dios y la manera de evitar que tu espíritu se amargue por tanto pero que Dios te pone es sencillamente encomendando tus pasos al camino de Dios. Es entregar, encomendarle al Señor lo que tú vas a hacer, lo que tú quieres hacer. Y si Él dice sí o no, y si Él te da permiso o te pone un pero, ya no te va a calar porque tú ya dejaste en sus manos, a su voluntad, su decisión, el darte o el no darte permiso para hacer algo. Entonces, si un joven no acepta desde ahorita que Dios tiene la facultad sobre de ustedes para darles un no o para darles un pero, te espera una vida muy amargada. Entonces es mejor aprender a llevar a cabo, vivir con la voluntad de Dios en tu vida. A muchas cosas Dios te va a decir un no, a muchas cosas Él te las va a prohibir, otras te las va a quitar, porque no es parte de su voluntad. Y para que no te estés amargando, mejor encomienda desde ahorita toda tu vida, todo el futuro, en manos de Dios, para que sea lo que sea que pase, te sea agradable. En el verso 1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, tú podrás pedir algo, tú podrás pensar algo, tú podrás desear algo, pero va a ser Dios el último que decida si darte o no darte lo que tú tanto quieres. Independientemente de cuán amargo les resulte los caminos de Dios, de cuánto te aborrezcas venir a la iglesia, independientemente de lo rebelde que tú puedas llegar a ser, independientemente del poco gusto que tú puedas llegar a tener por la palabra de Dios, tú vas a experimentar al final que la única manera de ser feliz es viviendo lo que Dios dice que debes de vivir. Es la única manera en cómo vas a entender que puedes ser feliz. Vive toda tu vida, vive tu juventud opuesta a Dios y te voy a asegurar, tu vida no va a valer nada. Tu vida no va a ser disfrutada por ti. Nadie a tu alrededor va a poder disfrutar tu compañía, tu presencia. Va a ser un aguafiestas. La única manera, mis hermanos, de disfrutar la vida es aceptar de una vez por todas lo que Dios dice. En el verso 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. En Proverbios 21, por favor, sin perder Proverbios 16. Proverbios 21, verso 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones.
O sea, muchas veces nosotros tenemos algún plano, algún anhelo y según nosotros tenemos una buena razón detrás de los anhelos o de nuestros deseos. Incluso hay personas que llegan a sacar versículos para defender las cosas que quieren hacer. Pero es Dios el que pesa el por qué quieres tú hacer esto. ¿Por qué es que has puesto en tu corazón ir para allá? ¿Por qué en tu corazón está esa decisión? ¿Por qué en tu corazón buscas realizar lo que ya has determinado para ti? Comienzan a buscar a personas pidiendo consejo, pero lo único que buscan en realidad es una persona que les diga lo que ellos quieren escuchar. Y si van con uno y esa persona les dice lo que no quieren escuchar, se van con otro. Y si esa persona también le dice lo que no quieren escuchar, se van así en cadena, uno por uno, hasta que por fin llegan con alguien a quien le dice lo que quería escuchar. Y va a ignorar a 24 que le hayan dicho que no, y le va a hacer caso solamente a uno que le dijo que sí. Porque en realidad él ya tenía tomado una decisión en su corazón, solamente quería, por así decirlo, obtener el permiso. En Proverbios 16, verso 3, dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En Proverbios 3, por favor, del versículo 5 al 8. Proverbios capítulo número 3, del versículo 5 al 8. Palabras similares, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Todos aquellos de ustedes que estén estudiando, cuidado con sentirse vanagloriosos, con sentirse altivos y muy de oro incluso su cuerpo, solamente porque hay un estudio detrás de ustedes. Tu estudio no vale nada. Ese papelito se quema, se arruga, se dobla, se pierde. Ese papelito fácilmente pierde su valor y aún graduándote hay un montón de problemas para poder conseguir un campo laboral allí, un trabajo bien remunerado. Hay mucha aflicción allá afuera y todavía si logras estar allí, muchas de las ocasiones las palancas hacen que tú seas perjudicado y otros resulten beneficiados en cambio. Las personas, los jóvenes que estudian, muchas veces caen en la inclinación de depender solamente de sí mismos, se creen sabios en su propia opinión. Ay, yo soy psicólogo, soy licenciado, estoy estudiando en la Jaime Torres Bodet y se creen fenomenales cuando estudiaron en esa preparatoria. Yo estudié allí, por eso la digo. Vienen de la Eva Sámano, vienen del Club Activo 2030 en la Maclovio, vienen de los pollitos, el kinder de los pollitos, pero se creen bien inteligentes y no saben resolver una multiplicación de cuánto es 8 por 8 menos 7. ¿Cuánto es? ¿Perdón? ¿Por qué? Hay ocasiones, hermanos, miren, les voy a dar clase de matemáticas. Hay jerarquías según la operación matemática, ¿sí? Una multiplicación tiene mayor jerarquía que una resta, así que se hace primero la multiplicación y una vez teniendo el resultado, ahora sí se resta. De nada, clases de matemáticas. Ahora, volviendo un poco al tema, ¿sí? Personas se vuelven muy altivas por causa de su estudio, pero aún con todo y su estudio tienen su matrimonio destruido, tienen a sus hijos regados por aquí y por allá, tienen hijos malcriados con el paso de los años. ¿Y dónde estuvo su sabiduría? ¿Dónde estuvo su preparación? Todo ese estudio les dio la facultad de poder conseguir un lugar y tal vez dinero en su bolsillo, pero no les formó como personas y no los preparó para educar ni para lidiar con una responsabilidad enorme como es un niño en el futuro, una familia.
Entonces, hermanos, necesitamos más la palabra de Dios antes que los estudios. Tuve yo una tesis laureada, me gradué con honores, mayoría de votos, un reconocimiento por mayor, ¿cómo se dice? Mayor rendimiento escolar y todo eso, me gradué y mis papás contentotes. Pero así como yo fui de bueno en la escuela todo aquel tiempo, bueno, pues muchos de ustedes saben todo lo que yo anduve haciendo. Y les aseguro una cosa, no saben todo. Solamente hay una persona que sabe todo aquí en la tierra. Y esa es mi esposa. De nada me sirvió ser tercer lugar, segundo lugar, primer lugar en la preparatoria antes de ser cristiano si mi vida como persona era horrible. Necesitas la Biblia. Necesitas la Biblia. De nada, a mí no me interesa para nada tu estudio ni tus calificaciones. Yo también las tuve. Y aún así con tus calificaciones acá, bien espléndido, bien chévere, ¿verdad? Como saben decir, bien pipiris nice y todo lo que te quieras creer. Tú necesitas la Biblia. Y aún con tus estudios, metes la pata cada rato. Por eso, con todos tus estudios en casa, no puedes ser de provecho. Eres la más estudiada, eres el más estudiado y el que menos aporta en casa. Eres el más listo, eres el más educado, el más aplicado en el trabajo y eres el que más provoca problemas en casa. Entonces, esto nos demuestra que tú necesitas la Biblia. La sabiduría que desciende de lo alto de nuestro Dios es mejor que la sabiduría humana. Esa sabiduría que tú puedes aprender en una escuela es terrenal, es animal y dice Santiago, incluso es diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto te hace comprender cómo debes de actuar, qué decisiones debes de tomar, te ayuda a aprender a ser sabio, te ayuda a frenar la boca, que hoy como nos hace falta hacerlo, nos ayuda a pensar rectamente, nos ayuda a no juzgar según las apariencias y tantos beneficios que tiene la palabra de Dios en la vida de un joven que es de necios. Es una gran necedad confiar todavía más en lo secular que en lo espiritual. Te hace falta más la Biblia. No te hace falta ver más Bugs. Hace falta ver más la Biblia. En 2 Timoteo, por favor, capítulo 3. Entonces, estamos viendo que normalmente el hombre tiene la disposición de hacer algo, pero es Dios el que al final de cuentas le va a decir el sí o le va a decir el no. Entonces, ¿qué hacer para no meter la pata? ¿Qué hacer para no salirme de la voluntad de Dios? Para estar completamente seguro que lo que estoy haciendo es lo correcto y que si lo hago no voy a traer perdición sobre mi vida. Vamos a ver 6 pasos para tomar decisiones. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, yo con lo poco tiempo que he visto, hermanitos jóvenes varones, me ha servido más lo poquito o lo mucho, lo que yo haya aprendido en soldadura con mi abuelito de niño, que todo lo que aprendí en la escuela. Nunca en la vida diaria he utilizado el teorema de Pitágoras. Nunca en la vida diaria he tenido una conversación sobre cateto opuesto, cateto adyacente, ni la hipotenusa. Nunca en mi vida diaria he tenido una conversación utilizando de fórmula C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Jamás en mi vida he utilizado nada de eso. Pero desde que soy cristiano me he dado cuenta de cuánto he podido usar este bendito libro y de qué tanta bendición y edificación y cuántos problemas me he guardado por vivir esto. Y también me di cuenta de que cuántos problemas me metí en un principio cuando no era cristiano por no guardar este libro. ¿Quieres saber cómo tomar una decisión? El primer paso es considera qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? En Salmo 119, por favor, versículo 33. Salmo 119, versículo 33.
Salmo 139, versículo 33. La palabra de Dios dice así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. El versículo 105 debería ser un versículo que se sepan de memoria. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y luego hay otro texto en el versículo 106, vamos: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Y hay un texto aquí en este mismo Salmo 119 que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Se la saben. Pero al momento de tomar decisiones, agarran la Biblia, consideran qué dice la palabra de Dios. Ustedes lo saben. Saben que viene en un futuro el matrimonio y saben que la Biblia condena algunas cosas, dice no a otras y a otras dice que sí. ¿Por qué entonces persistir en lo que Dios dice que no? Dios no bendice lo que en esencia es malo y pecado. Así que no puedes casarte y buscar el bien cuando lo que estás haciendo es malo. Tanto el fin como los medios debe de ser bíblico y correcto. ¿Quieres no meter la pata? Levántate y ponte en medio. Continuamos leyendo el versículo número 11. Dice: y ellos se llenaron de furor y alaban entre sí qué podrían hacer en contra de Jesús. Capítulo 11, versículo 17, por favor. Capítulo 11, verso 17. Dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma también cae. O sea, siempre la palabra del Señor nos presenta que Dios conoce nuestros corazones, y muchas de las ocasiones esto se traduce en un enojo de nosotros hacia Él. Él sabe porque Él no renuncias a tu pecado, y a Él le disgusta que ames más a esa persona o a ese pecado que a Él. Que no sea Él el primer lugar en tu vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es guía para nuestra vida. La palabra de Dios es luz, resplandece en medio de las tinieblas, abre los ojos, da entendimiento, nunca vuelve vacía, siempre produce un fruto si se guarda. La palabra de Dios para los jóvenes es algo que purifica y limpia nuestras escorias. Va abriendo un camino muy amplio para que nuestros pies no resbalen. La palabra de nuestro Dios contiene el buen consejo, contiene la guía de Dios, contiene la voluntad de Dios para tu vida, y no es difícil de saberla. Si tan solamente se abre y comienzas a leer en sus páginas, te darás cuenta de lo que no le agrada a Dios, de lo que sí le agrada a Dios, y por lo tanto cada vez que tengas que tomar una decisión, tan solamente tendrás que pensar: ¿esto le agrada a Dios o no? Y si no le agrada a Dios, sencillamente la respuesta es: no lo hagas. Pero si le agrada a Dios, hazlo entonces. No estás para agradarte a ti, estás para agradarle a Dios. Si tú vives intentando agradarte a ti, no te va a agradar tu vida. Pero si vives para agradar a Dios, mis hermanos, van a disfrutar los años que Dios les dé de vida. Número 2, para tomar una decisión, uno, ¿qué dice? Considera que dice la palabra de Dios. Número 2, piensa cómo está en tu vida espiritual. Proverbios 23, verso 7, por favor. Proverbios 23, versículo número 7. Proverbios 23, 7. Dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Come y bebe, te dirá. Mas su corazón, ¿qué dice? Mas su corazón no está contigo. Me equivoqué de texto, hermanos.
Se movió. Pues bueno, ahí se los dejo de tarea. No, no es este el versículo. No me acuerdo. El mensaje lo hice el lunes, ya tiene mucho que no. Sí. No, ya tiene tiempo. Ándele, pues se me fue. Pero el segundo paso para tomar una decisión es pensar cómo impactará en tu vida espiritual. Si uno de ustedes quiere cambiarse de iglesia en algún momento, no hay ningún problema, no soy celoso de esa manera. Sí, pero piensen antes de que se vayan, ¿cómo va a impactar eso en su vida espiritual? ¿Por qué se quieren ir en primer lugar? ¿Porque no se hace buen trabajo o porque allá son más libertinos? Siempre consideren cómo impactará en su vida espiritual una decisión. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos al rey David que antes de matar a Saúl durante 2 ocasiones, él no se atrevió a extender su mano en contra del rey Saúl, porque David sabía que era el ungido de Jehová. Por lo tanto, si David se atrevía a matar a Saúl, David sabía que se iba a cargar maldición sobre sí mismo. O sea, él no se dejó llevar por su emoción, no se dejó llevar por el coraje de que, cómo se lo merece y lo voy a matar. No se dejó llevar por los comentarios de sus compañeros ahí que le decían, Dios te está dando tu enemigo en tu mano. No se dejó guiar por todo eso. Él siempre tuvo cabeza fría y pensaba, ¿cómo va a impactar en mi vida espiritual hacer esto? Y es algo que tú te tienes que detener siempre a pensar, ¿cómo va a impactar en tu vida espiritual casarse con esta muchacha, casarse con ese joven? Tu vida, señorita, que ahorita probablemente estará muy arriba porque le echas ganas, casándote con un joven que anda en la carne, tu vida también se va a ir para abajo porque ya no depende de ti. Ahora vas a tener autoridad sobre de ti. Y una mayor que la autoridad del padre, la autoridad del esposo. Entonces tienen que tener mucho cuidado en considerar qué va a pasar después de tomar esa decisión. No pensar solamente en el presente, de que en el presente me siento mal y por eso tomo esa decisión. Pensar a futuro es lo que se debe de hacer. No solamente empezar en el día, ni siquiera en la semana, ni siquiera en el mes. Pensar a futuro. ¿Cómo va a afectar mi vida espiritual? ¿Con quiénes me voy a rodear? ¿Qué es lo que voy a escuchar? ¿Qué es lo que me van a decir? ¿Qué es lo que voy a aprender? ¿Qué me van a enseñar? ¿Cómo lo voy a poner en práctica? Todo eso lo deben de tener en consideración antes de tomar una decisión. Versículo número 3. El tercer paso para tomar una decisión es pensar si será de tropiezo o edificación a los demás. En 1 Corintios capítulo 10, verso 32, 1 Corintios 10, 32, tanto joven impulsivo, hablan, hacen y dicen cosas que después quisieran regresar el tiempo y eso no se puede hacer. Así que antes de traernos amargura en nuestros días, mejor aprendamos a vivir en la palabra de Dios desde ahorita. 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni ¿a quién? Ni a la iglesia de Dios. Dios no quiere que hagamos tropezar a nadie aquí. Hay de ustedes, si ustedes son la razón por la cual alguna señorita ya no quiere estar en la iglesia. Si es usted la razón por la que algún joven se fue al mundo, ay de usted. Porque mejor le sería que se le amarrara una piedra de molino al cuello y fuera arrojada al mar, que haber hecho caer a ese hijo de Dios. Mejor le sería, dice, no haber nacido, que haber hecho tropezar a una de estas personas.
Cristo dijo, no menosprecien a uno de estos, cuídense de no menospreciar a uno de estos, porque les aseguro que los ángeles de estos ven el rostro de Dios constantemente. Cuando tú menosprecias a tu hermana en Cristo, los ángeles voltean a ver cómo el rostro de Dios se ve modificado en el disgusto por verte a ti menospreciar a una hermana, señorita. Así que cuidado en cómo se relacionan. Cuidado en cómo toman las decisiones, cómo hablan. A mí no me importa si así son ustedes, de que nada, yo hablo y no me da pendiente. Yo digo la verdad así, tajantemente, directamente, sin rodeos, al punto, al grano y lo que quieran decirme. No me interesa. La Biblia dice, no seas tropiezo. Y si tu lengua es ocasión de caer, córtala. En Proverbios capítulo 12, versículo número 5, Proverbios 12, 5, dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Cuidado a quien escucha. Número 4, pasos para tomar una decisión, y no les va a gustar. Hebreos 13. Y yo creo que algunos de ustedes ya saben a qué vamos. Hebreos 13, verso 7. Acordaos de quiénes. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Cuarto paso para tomar una decisión es, ¿qué dice el pastor? Muchas veces están planeando, no me refiero a ustedes, sino jóvenes en general, alguna actividad, y cuando van y le dicen al pastor, ya le cuentan cómo lo tienen todo planeado. No le están pidiendo permiso, le están avisando. Y a eso, hermanas, hermanos, es brincarse el orden de la palabra de Dios. Ay, ese es lo que menos le gusta a un joven, porque un joven, y más uno rebelde, uno diría, pues a mí no me gusta que me digan qué tengo que hacer. A mí no me gusta que me digan no, que me pongan reglas. A mí no me gusta que anden detrás de mí, acarreándome, moviéndome y hablándome enfrente de todos. Y pues ni modo, chiquito. ¿Quieres ser consentido así? Yo no soy papá para consentirlo de esa manera. Pero algo que se tiene que hacer para tomar una decisión es cómo va a afectar eso en tu vida espiritual. ¿Qué dice el pastor? Por algo el pastor dice eso. Cuando me iba yo a casar con mi esposa Getsemaní, estábamos comprometidos, el hermano Gerardo se acercó conmigo a solas y me dijo, hermano, ¿y qué pasaría si yo le digo que no se case? Que no le doy permiso. ¿A solas? Y yo le dije, pues si usted dice que no, le pediría razones. Y si no me quiere dar razones, pero dice que no, pues por algo será entonces. Ni modo, no. Pasan los días, me caso, pasa el tiempo, surge una conversación con mi esposa. Me voy enterando que antes de acercarse conmigo, el hermano se acercó con ella. Y le hizo la misma pregunta. ¿Qué pasaría, hermana, si yo le dijera que no a casarse? Y mi esposa dijo lo mismo. Pero le preguntaría por qué. Y después, si era el no, era el no. Y listo. ¿Qué pasaría si yo te dijera que no te vas a casar con esa señorita? Pues con la mirada que me están echando ya es suficiente. ¿Qué dice el pastor? Verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y te aseguro yo una cosa, muchas de las veces el por qué te digo que no es en sí de porque me interesa en algo tu vida, que sí me interesa. Pero si al final de cuentas tú persistes en estar haciendo lo malo y yo te sigo diciendo no, ya no es ni siquiera por ti, es por mí, yo voy a dar cuenta. Luego dice, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Un pastor se puede quejar de los jóvenes.
Por supuesto. Miren, no tienen idea de cuántas veces me he ido a confesar con mi esposa. No tienen ni idea de cuántas veces he puesto yo de rodillas y en lo secreto, nunca ante mi esposa, me he puesto a orar por ustedes en lo particular. Pero es malo cuando un pastor lo tienes como enemigo. Dice, porque esto no os es provechoso. No es provechoso que un joven tenga contrario a sí mismo, tenga como enemigo o alguien molesto a aquel que lo pastorea. Hermanos, se supone que deberíamos ser un tanto unidos, iglesia y pastor. Los diáconos deberían de buscar exactamente lo mismo. Perdamos la comunión el uno con otro. No le va a gustar estar en la reunión de jóvenes y le aseguro tarde o temprano me voy a cansar y lo voy a querer sacar. Y al rato, como sé que voy a tener que dar cuentas a Dios, lo voy a tener que volver a meter. Pero no va a ser propio andar con tanto juego, tanto show y tantas metidas de pata el uno por el otro. Evítenos un problema, mi hermano. Y por favor, sencillamente obedezca. Si ya se le ha dicho, señorita, no se junte con él, no le hable a él, no le esté regalando cositas, no le envíe cartitas, no se vaya a ver escondido, no se hablen con señas de lamidazo, ojazo, nariz, frunciendo, no se anden viendo el baño a escondidas, no se anden yendo a la esquinita, a la tienda a solas, no se anden pichando, que andan haciéndolo. Se le tiene que decir una y otra vez. Pues se les dirá. No me da miedo, hermanos, lidiar con los endurecidos. Para nada. Para nada. Hay mucha gente cuando ven a un joven rebelde, no le digas nada. A mí no me interesa. El rebelde, aquí no me ande de rebelde. ¿Quiere ser rebelde? Vaya a hacer su pataleta allá en su casa, ya tire sus cosas, dele patadas al suelo si quiere, haga un berrinche como el que alguien hizo ayer, haga su berrinche, sí, haga sus cosas. Y los hermanos no entendieron, pero las hermanas sí. Hagan lo que ustedes quieran allá, pero aquí en la iglesia se respeta. ¿Qué dice el pastor? Número 5, hermanas, si tienen video por allí, bórrenlo, por favor. Que no llegue a los pastores, no, hombre. Colosenses capítulo 3, por favor, y versículo 23. No piensen mal, estamos hablando del baby shower de mi esposa de ayer. Y yo andaba allí. Lo que pasa en el baby shower. Por Colosenses capítulo número 3. Verso 23. El quinto paso para tomar una decisión es pensar, ¿esto glorifica a Dios? Dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Detente siempre a pensar, ¿esto glorifica a Dios? Que yo vaya y abra, suponiendo club bíblico sin tener el permiso del pastor, ¿glorifica a Dios? No ha pasado, gracias a Dios. Cuando han intentado, había algunos y consultan. Por eso estoy hablando en caso supositorio, si suponiendo. Pero siempre antes de hacer algo hay que pensar, esto glorifica a Dios. A pesar de que aparente ser algo bueno, hay que ponerse a pensar si eso es para la gloria de Dios. Hubo un hombre que queriendo hacer algo bueno, evitando que un arca se cayera, el arca del pacto, extendió sus manos porque los bueyes que llevaban el arca tropezaban. Extendió sus manos y tocó el arca para que el arca no se cayera. Una buena intención, algo bueno estaba haciendo este hombre y Dios se enojó y le quitó la vida. Porque solamente los levitas debían de tomar esa arca. Cuando se llevaron el arca al pueblo de los filisteos,
y el arca provocó problemas entre ellos. Los filisteos llevaron el arca y la devolvieron nuevamente a una ciudad judía llamada Bet-Semes. Y los de Bet-Semes, cuando vieron el arca que venía, pensaron que podían tener derecho de recibir el arca, de tomarla, porque había sido cautiva. Y tomaron el arca y miraron qué había dentro de ella y se regocijaron. Y Dios mató a un montón de betsemitas, porque solamente los levitas debían de tocar esa arca. No importa si parece ser algo bueno, no importa si incluso tienes algún texto en la Biblia que respalde lo que tú quieres hacer. Pregúntate siempre esto: ¿glorifica a Dios o me glorifica a mí? ¿Por qué haces las cosas? ¿Por agradar a Dios o por agradarte a ti? Y número 6, y es otra que menos les gusta. ¿Qué dicen tus padres? Padres, plural. A no ser que uno ya le haya fallecido, yo iba a decir petateado, a no ser que un padre ya haya fallecido, ok, entonces el otro. Si ese falleció y el papá o la mamá que sigue viva se casó con el otro, ya es papá o mamá, tal vez adoptivo, no sé si llamarlo adoptivo, cómo llamarlo, padrastro, ¿sí? Pero siempre es que dicen los padres. En Proverbios, por favor, hay un versículo que dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, dice, no la menosprecies. ¿Me puede ayudar a encontrarlo, por favor? Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbio 23:22. Proverbio 23:22, la palabra de Dios dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Un consejo es cuando los dos padres son los que lo están dando. Sí. Si los padres, hay mucho que ver acerca de todo esto. Muchas de las ocasiones los padres no están entregados a Dios y tú quieres hacer algo porque tú estás entregado a Dios. Y tus padres no te quieren dar permiso porque tú estás entregada a Dios, estás consagrado, consagrada. Ellos no, y tú dices, pues entonces le hago caso a mis padres, me están diciendo que no vaya. Allí es importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso el punto 5 va antes que el 6, glorificar a Dios. Y ya si los padres están de acuerdo, gloria a Dios. Y si los padres no están de acuerdo, pero lo que tú vas a hacer glorifica a nuestro Dios, mis hermanos, ni modo. Pero nunca se debe pasar por alto la autoridad de nuestros padres. Si yo como joven que fui cristiano cometí el error de que aunque ellos no quisieran, yo ya ni siquiera les preguntaba si me dejaban ir a compañerismos, yo me iba y después llegaba eso de las 11 de la noche, aunque yo hacía algo bueno, por no preguntarles a ellos, me salía del orden de la Biblia y me iba mal. Muchas veces regresé y llegando a casa todos enojados, ahí estaba yo también ya gritando, peleando, ofendiendo, me aventaban las cosas, ahí andaba esquivando, le agarraba yo otro con ganas de responderle igual. Pero si yo me hubiera tomado la decisión de decir, o el tiempo de decir, ok, papá, mamá, fíjense, va a haber un compañerismo, me dejan ir, tan sencillo de decir que es decir eso. Probablemente me habían dicho que sí, todo esto habría sido más pacífico. Y si me hubieran dicho que no, pero aún así yo tenía algo que hacer allá, pues ahí sí ya ni modo. Un pastor una vez dijo que su mamá, Pastor Mario, cuando recién se había convertido a Cristo, dice que él llegó con su mamá y su mamá le dijo, yo no quiero verte de cristiano, agarra tus cosas y te me vas. Y el hermano dice que agarró sus cositas, dijo, ok, agarró sus cosas
Y cuando iba pasando ya por la puerta para salirse a la calle, le gritó, ¡Mario! ¿De qué ama? ¡Métete, hombre! Y ahí va otra vez. Si no nos brincáramos el orden, hermanos, de la Biblia, veríamos bendiciones sobre nuestras vidas. Tu vida es una miseria. Has metido un montón de patas, provocas un montón de problemas en tu casa. Te aseguro, no estás guardando esto. Y la carita me lo dice. Sí, no estás guardando esto. Y tú eres el culpable de la destrucción de tu casa. Eres el culpable de que en casa ya no se disfrute ni siquiera orar. Que los altares familiares se arruinen. Que todos salgan enojados del devocional en lugar de tranquilos. De que ya hasta se les pierda el hambre y no quieran almorzar después del devocional. Tú eres el culpable por algo que te brinca. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo impactará en tu vida espiritual? Será de tropiezo y edificación a los demás. ¿Qué dice el pastor? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Y qué dicen tus padres? Cierren sus ojitos, vamos a orar.